Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Le damos gracias a Dios. El resultado de la biopsia, le hacen una biopsia en la médula para determinar si el cáncer se está produciendo desde dentro de la médula. Salió negativo, hermanos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues nada más lo tiene aquí. Nada más lo tiene aquí y el tratamiento es igual, quimioterapias y radiaciones a partir de febrero. Así que en enero regresamos a México y continuar el tratamiento de Estefano. Está muy fortalecido, lo han visto. Ahora sí que lo pueden nada más ver en sus redes, en las redes de Estefano. Si lo quieren seguir, pues ahí pueden estar en contacto con él, escribirle a él, a su Instagram. Cualquiera que se meta a un Instagram puede escribir desde Instagram y él está contestando sus mensajes de todos. Y vamos a continuar con nuestra serie. Los dones espirituales. Hoy es el número 4, es la cuarta parte. Ya aprendimos lo que es un don espiritual. Todos los cristianos tenemos uno o varios dones espirituales. Un don espiritual es la capacidad que Dios nos da cuando nos convertimos a Cristo para servir en el cuerpo de Cristo. No es un talento, ya vimos que hay una diferencia entre los dones y los talentos. Un talento es cantar, bailar, tocar piano, un instrumento, jugar fútbol. Messi, por ejemplo, el talento que tiene Messi es un talento que Dios le dio, que no todos lo usan para la gloria de Dios. Michael Jackson tiene una voz talentosa, gran bailarín, nunca lo usó para la gloria de Dios. Supuestamente nuestros talentos son para la gloria del Señor y nuestros dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínese si tanta gente usara sus talentos para glorificar al Señor. Algunos jugadores del mundial, andamos muy con el espíritu mundialista, pues como los coreanos y algunos otros países, pues glorificaban al Señor, se ponían en medio de la cancha en un país 100% musulmán y comenzaban a adorar a Jesús, a Jesucristo. Imagínense el impacto que causó esto, pero bueno, para eso Dios nos da los talentos, para la gloria del Señor. Hoy voy a hablar de otros nuevos dones espirituales que nos corresponden el día de hoy. El don de pastor, el don de maestro, el don de evangelista y el don de profeta. Vamos a hablar de esos 4 dones. El don de pastor. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4. Versículo 11. Cuando nos dice la Biblia, y él mismo constituyó
Cuando dice Él mismo, está hablando de Cristo. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y en los antiguos escritos originales de Efesios 4:11 no aparece la palabra ahí. Quite la palabra ahí. A otros pastores, maestros. Y voy a explicar por qué. Entonces, ya hablamos que son los apóstoles, lo hablamos hace 2-3 semanas. Ya descubrimos en la Biblia que actualmente no existen los apóstoles como existieron en la época de la iglesia. Lo demostramos con la Biblia. Sería bueno que escucharan las otras series para que descubrieran esto de los dones espirituales, si es que no vinieron. Pero el don de pastor o el don de maestro es la habilidad sobrenatural de enseñar la palabra de Dios. Es la habilidad sobrenatural de enseñar la palabra de Dios y de alimentar y dirigir el rebaño de Dios. Lo digo despacio porque sé que están tomando apuntes, traen su pluma, traen su cuaderno, todos, su Biblia. Todos necesitan venir los domingos con cuaderno, con pluma, con Biblia. Venimos a tomar clases de Biblia. Amén. A tomar clases de Biblia. Así que todos con su cuaderno, si no pidan una hoja, una pluma, pero todos los domingos vengan con su cuaderno, con su pluma, con su Biblia. Bueno, entonces el don de pastor maestro, porque no aparece la palabra ahí en el original griego, significa que todos los pastores son maestros de la Biblia. Pero no todos los maestros de la Biblia son pastores, ojo. Hay muchas células de estudios bíblicos que las dan maestros, empresarios, doctores, ingenieros, arquitectos, albañiles, plomeros, carpinteros. Tienen una célula de estudio bíblico, dan clases de Biblia, son maestros de Biblia, pero no son pastores. Pero todos los pastores tienen que ser maestros. No significa que tienen que ser grandes maestros, grandes carismas para predicar o para enseñar, pero sí todos los maestros, todos los pastores deben de enseñar la Biblia. No puede ser que alguien se diga pastor y no conozca la Biblia, imposible. Es importante hacer notar que, repito, no todos los maestros son pastores, pero todos los pastores sí deben de ser maestros. Y aquí aprendemos nosotros también en la Biblia que el que tiene este don lo debe de ejercitar. El que tiene el don de ser pastor, maestro, lo debe ejercitar. Leemos en 1 Timoteo 5:17. Y dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Esa palabra ancianos es la palabra griega presbúteros. Presbúteros. Y es la misma palabra que se le da en el Nuevo Testamento a pastores. Entonces, los poemanos, los episcopos, los presbúteros, son lo mismo en el Nuevo Testamento. Hay 3 nombres griegos que se le dan a los pastores. Uno de ellos es ancianos. No está hablando de ancianos de edad. Entonces aquí está diciendo: los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa dignos de doble honor? Está hablando aquí de remuneración económica. Un pastor debe de ser bien pagado de acuerdo a la Biblia. En su original griego, esta palabra doble honor está hablando de valor económico. Un pastor debe ser sostenido, debe ser alimentado por su iglesia, debe tener carro, debe tener casa, debe tener a su familia sostenida, así como cualquier otro trabajo que cualquier otra familia tiene. El pastor, dice la Biblia, si alguien en el mundo tiene trabajo, si alguien en el mundo tiene empleo, el pastor dice doblemente. Fíjese cómo es la palabra de Dios.
Dice, los ancianos que gobiernan bien, los buenos pastores, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de Dios. Es bíblico sostener al pastor. La Biblia lo enseña. El que predica el evangelio, viva del evangelio. Pablo lo dice y no vamos a desviarnos del tema, pero hay mucho de qué hablar acerca también de este tema. Todos los creyentes deberían ejercitarse, no solamente los pastores, en enseñar. En Hebreos capítulo 5, todos los cristianos deberían ejercitarse también en lo que es la enseñanza. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, nos dice la Biblia, le dice Pablo a estos cristianos, o el autor a los hebreos, dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, o sea, ¿qué pasaba con estos cristianos? Tenían mucho tiempo en Cristo ya y no eran maestros. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad que se les dé lechita, papillita y gerbercito. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que hay cristianos que pasan años y no aprenden nada, no crecen, no avanzan en la vida cristiana. Conforme crezcamos en la palabra, conforme pase el tiempo, todos ustedes deben de anhelar, tarde o temprano, cumplir el mandato de Dios, ser maestros de la Biblia. No porque vayas a ser pastor o líder de una iglesia, sino porque tarde o temprano tú debes de compartir con otros hermanos, con otras hermanas, abrir una célula en tu casa, abrir un estudio bíblico, un café durante la semana, citarte con 2, 3 amigas y compartirles la palabra de Dios. Aquí la Biblia nos habla de que, y es clarísima las Sagradas Escrituras, cuando nos dice la palabra de Dios, id y haced ¿qué? Discípulos. Esto no le está hablando a los pastores, a los apóstoles, les está hablando el Señor a todos los cristianos. Id y predicad el evangelio y haced discípulos en todas las naciones. Es un mandato para todos nosotros, hermanos. Si no lo estás haciendo y ya tienes mucho tiempo en el Señor, estás cayendo en este pecado que dice la Biblia, tenéis necesidad todavía de lechecita, gerbercito, papillita. No has crecido en el Señor, no has avanzado, ¿verdad? En la vida espiritual no puedes recibir todavía alimento sólido. El maestro también debe de entender algo bien importante. Santiago capítulo 3, versículo 1, también hay una advertencia a los que son maestros de la Biblia, a los que enseñan la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, también no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibirán condenación. ¿A qué se refiere esto? Que muchos quieren apresurarse también a dar clases y enseñar y pararse en un púlpito y predicar y todo esto. No, tampoco te apresures. Hay un tiempo para todo. Y normalmente cuando uno se congrega en una iglesia, los pastores comienzan a distinguir quiénes son los leales, quiénes son los fieles, quiénes se discipulan. Yo sé perfectamente bien, sé muy bien quién de los que yo estoy viendo ahorita se discipulan y quiénes no. Lo sé perfectamente bien. De verles sus caras, los veo en el Zoom, los veo en los estudios, sé quiénes son perfectamente bien. El pastor conoce a sus ovejas, distingue a sus ovejas. Sabemos quiénes son leales, quiénes son fieles, quiénes se discipulan, quiénes vienen, quiénes se congregan los domingos. Sabemos eso y nosotros comenzamos a impulsarlos a ustedes para que comiencen a crecer y madurar en la obra del Señor y comiencen a usar sus dones espirituales para la capacitación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a hablar del pastor y hablamos del maestro. El maestro enseña, el maestro tiene la habilidad de enseñar la palabra de Dios. No todos los maestros son pastores, pero todos los pastores sí son
maestros. Vamos a hablar del don del pastor, pastor. Aquí regresamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, y él constituyó el Señor Jesucristo a unos apóstoles. Esto fue en la época de la iglesia, ya pasó esa época. A otros profetas, ahorita vamos a hablar de ellos. Aquí dice evangelistas y vamos a hablar de los pastores. Ahí es la palabra griega poimenas, pastores poimenas, poimenas. ¿Qué significa pastor? Ministro de una congregación. Ministro de una congregación. Se le menciona también como presbúteros, episcopos en la Biblia. Ministro de una congregación. ¿Qué hace un pastor? Pastorea. En la Biblia también se le llama como apacienta. Apacienta las ovejas. Tenemos aquí la palabra presbúteros, que lo menciona la Biblia, que se le menciona a los pastores, ancianos u obispos. Por ejemplo, hay muchas congregaciones que en la iglesia tienen ancianos, un grupo de ancianos. En las presbiterianas, bautistas, algunas denominaciones cristianas tienen su grupo de ancianos. Aquí el grupo de ancianos, aunque no parezcan, es David, es anciano. Ya se te cayó el pelo. Ah, no, es la rapada, ¿verdad? Cristian es otro anciano. Estéfano es otro anciano. O sea, lo bíblico en la iglesia es que no haya uno solo gobernando. Lo bíblico es que haya un grupo de ancianos. Soy el pastor principal, pero yo tomo decisiones consultándolas con David, consultándolas con Estéfano y las consulto con Cristian. Eso es lo que yo les estoy enseñando a ellos, tomar decisión en grupo, no las tomo yo, debemos de tomarlas en conjunto. Entonces ellos son ancianos. Ahora nota, por favor, nunca se utilizó el nombre pastor, anciano u obispo para una mujer, nunca en la Biblia. O sea, en la Biblia no hay pastoras, no hay ancianas, no hay obispas. Hay avispas. Pero no hay obispas, no hay ancianas, no hay pastoras. Y esto es bien importante, hermanos, porque estaba yo estudiando esto en la Biblia y no tiene que ver con machismo, sino con orden. Así Dios lo quiso, así Dios lo estableció. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues bueno, que muchas iglesias han salido del orden de Dios, simplemente. No es bíblico. Y comencé a estudiar que en la Biblia no existen las pastoras, como tampoco en la historia de la iglesia en 2000 años nunca existieron. Hasta 1800, casi a finales, a principios de 1900, o sea, hace 2 siglos, en Suiza se nombraron a las 2 primeras pastoras de una denominación protestante evangélica. Y de ahí la iglesia que más ha nombrado pastoras son nuestros hermanos pentecostales y nuestros hermanos de la iglesia presbiteriana reformada. Entonces, una mujer puede enseñar, sí, una mujer puede enseñar. Mi esposa se puede levantar y enseñar, ¿verdad? A las mujeres, puede enseñar a los niños, puede dar clases, pero en el púlpito, en la iglesia, en la congregación, los pastores somos los responsables de dar el alimento espiritual a la iglesia, a la grey. Ahora hay misioneras que han ido a países como África, a Turquía, a otros países donde no hay hombres y ellas dan la palabra de Dios. Y está bien, Dios usa misioneras también. Y mientras ellas estén predicando y no haya un hombre, un varón,
ellas pueden seguir enseñando los sábados, los domingos, los miércoles, los jueves, pero cuando Dios levante un varón, la mujer se tiene que hacer a un lado. Siempre le corresponde el liderazgo de la iglesia al varón, al pastor. Bien. Entonces, el pastor tiene varias funciones. La Biblia nos dice que el pastor tiene la función, el anciano, el pastor o el obispo, aconsejar, cuidar, velar, animar, enseñar, alimentar, sostener, corregir, dirigir el rebaño, guiar, proteger y separar a las ovejas de los cabritos. Ese es nuestro trabajo. Tenemos mucha chamba, David. Tenemos mucho trabajo. Quiero repetir, el anciano, el pastor, el presbítero tiene la función de aconsejar. Ese es nuestro trabajo, aconsejar, cuidar, velar, animar, enseñar, alimentar, sostener, corregir, dirigir al rebaño, guiar, proteger, separar a las ovejas de los cabritos. Leemos en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 1. Ya entendimos que los ancianos son los pastores. Dice Pedro: ruego a los ancianos. ¿Ya vieron que está en plural ancianos? ¿Saben por qué está en plural? Porque bíblicamente la iglesia bíblica es gobernada por una pluralidad de ancianos, de pastores, no por uno. Es peligroso cuando uno solo gobierna, cuando no hay un grupo de pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Pastoreé la grey. ¿Qué le dice Pedro a los pastores? Apacentar la grey, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo? Cuidando de ella. No lo hagan a la fuerza, David. No lo hagan a la fuerza, Cristian, Estefano, sino voluntariamente. No por lo que les van a pagar tampoco. Porque a un pastor se le paga, se le da un salario. Ya lo vimos, dignos de doble honor. Tienen que ser remunerados económicamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la Biblia. Y tampoco dice la Biblia, teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo debemos de pastorear? Hermanos, no podemos nosotros manipular a la grey. Nosotros nos toca cuidar, aconsejar, dirigir al rebaño, enseñar la palabra de Dios, sostener el rebaño, velar por el rebaño, animar el rebaño, pero de ninguna manera podemos caer en el enseñoreamiento de las ovejas. Y hay ejemplos muy claros, ¿no? Nosotros solamente somos responsables del rebaño los domingos, entre semana, de aconsejarlos y todo, pero nosotros no podemos gobernar sus vidas. No podemos decirles cómo sostener sus hogares, cómo educar a sus hijos, cómo hacerle en sus vidas. No podemos meternos más allá de lo que nos corresponde como pastores. Por ejemplo, el otro día llegó una familia y me dice: pastor, es que en la otra iglesia donde nos congregábamos, el pastor le dijo a mi hija que Dios le reveló que se iba a casar con su hijo. O sea, el pastor la quería para su hijo y dijo: Dios me dijo. Tengan cuidado cuando alguien dice Dios me dijo y no la palabra de Dios dice, ¿no? Espero que disciernan esas cosas. Dios le dijo al pastor que su hija se iba a casar con él. Ay, pastor, estamos bien porque no queremos ser rebeldes a la voz de Dios. Dije: hermano, esa no es rebeldía. Eso es sabiduría. No vaya a casar a su hija con alguien que no está enamorado.
Y luego su hija se casó con otro tipo, con un cristiano, y han sido muy felices, han pasado casi 25 años de esto. Gracias a Dios no se casó con el hijo del pastor, porque era tremendo, era el peor de la iglesia. El peor. Hay un dicho muy feo que dice hijo de pastor lo peor. ¿Sabían ustedes? No se cumplió en nosotros, gloria a Dios por eso. Ni en el de Alejandro Alducin tampoco se, gloria a Dios por eso. Pero hemos conocido unos por ahí que han sufrido mucho con sus hijos, porque la iglesia se convierte en una presión muchas veces para los hijos tremenda, y a veces los mismos pastores, papás, no saben cómo mover a sus hijos en un ambiente espiritual y los forzan a que canten a fuerza en el coro y los obligan a ver, di el Salmo 150 de memoria, hijito, porque eres el hijo del pastor, ¿no? Y esas cosas no deben de suceder en las congregaciones. Pobres niños crecen y se rebelan contra Dios, se rebelan contra la iglesia, se rebelan contra el cristianismo y no quieren saber nada de Dios. Es terrible, ¿no? Pero estamos viendo aquí, ¿verdad? Que no podemos enseñorearnos de la iglesia. Otro caso, por ejemplo, pastor, nos vamos de la iglesia. ¿Por qué se van de la iglesia? Pues fíjese que nos vamos a cambiar de estado o fíjese que nos vamos a ir para allá a Peña Bernal, o nos vamos un poco más lejos, la iglesia nos queda más lejos. Y el típico pastor manipulador: si te cambias de iglesia, yo no respondo. Están en pecado y no te dan la bendición. Hoy, ¿quiénes somos nosotros para hacer esto? ¿De quién son las ovejas? De Dios. Nosotros tenemos que bendecirlos a ustedes y decirle: qué bueno que te sigas congregando. Hay hermanos que se han salido de esta congregación y se han ido a otras congregaciones, ¿verdad, amor? Los hemos bendecido. Oye, gracias a Dios que te vas con la bendición de tus pastores. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios que te vas a esa iglesia y que no te has dejado de congregar. Malo es cuando no se congregan, no se van a otro lado. Pero nosotros no podemos. Una vez una hermana dice que le dio una enfermedad y que oraron sus pastores, Dios la sanó. La hermana después tomó una decisión de irse de la iglesia y habló con sus pastores y le dijeron: no, hermana, si usted se va, le va a regresar la enfermedad, porque aquí Dios la sanó, y si se va, Dios la va a enfermar otra vez por desobediente y por rebelde. Hay unos que dicen: es que yo nací bautista, me bauticé bautista y me muero bautista. No, te mueres en Cristo, hermano, no en bautista, ni en presbiteriano, ni en pentecostal, ni nada. Nuestra fidelidad es al Señor, a Cristo, y obviamente al congregarnos también, ¿verdad? Pero cuando nuestra iglesia ya no enseña la Biblia, cuando ya no enseña la palabra de Dios, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay adulterio, cuando hay pecados sexuales, cuando hay en el liderazgo esa clase de cosas, hay hermanos que se tienen que salir ya de su congregación. Hay pecado en la iglesia, hay desobediencia de los líderes a Dios, hay pastores que han dejado de apacentar a sus congregantes. ¿Sabía usted? En esta pandemia, ¿saben cuántos pastores dejaron de apacentar la grey de Dios? Acaban de abrir hace unos meses y con trabajos han abierto. Nunca podemos dejar de apacentar. Pedro nos dice a los pastores: apacentad la grey, pastoreén la grey. Nunca podemos dejar de pastorear. Venga enfermedad, venga pandemia, venga lo que sea, cierren las iglesias, hermanos. Nos vamos a la iglesia subterránea, nos escondemos en el metro, a donde sea, pero no podemos dejar de existir como iglesia. A lo mejor ahorita estamos aquí bien bonito, bien a gusto. A lo mejor el día de mañana Dios nos lleva a una carpa, nos lleva a otro lado. ¿Vamos a seguirnos congregando? O viene usted aquí porque las sillas son muy cómodas, muy acolchonaditas, muy bonitas, las luces muy bonitas, y hay unas lucecitas ahí de LEDs muy bonitas atrás, por eso me congrego. No por eso. A lo mejor lleguemos a pasar un tiempo donde ni sillas tengamos, hermanos. ¿Se van a seguir congregando? ¿Es tan grande su amor por el Señor y por la iglesia de Cristo?
En Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice Dios a los pastores, y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, por pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Porque sé que después de mi partida, dice Pablo, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia para todos los santificados. Bien. Ahora ya hablé de los pastores. Los pastores, si vemos también 1 Timoteo 3, quiero ver este último pasaje con ustedes. 1 Timoteo 3, versículo 1. Dice así la Biblia. Si alguno anhela obispado, si alguno quiere ser pastor de ustedes, ¿qué dice la Biblia? ¿Es malo querer ser pastor? No. Buena obra desea, es más dice la Biblia, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Algún día llegaremos a explicar cada uno de estos requisitos de un pastor. Marido de una sola mujer, sobrio, no ebrio, prudente, decoroso. Fíjense, hospedador. ¿Apto para qué? Ahí está. ¿Apto para qué? Para enseñar. El pastor debe de enseñar. No dado al vino, no peleonero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, esto es un ignorante, o sea, alguien que se acaba de convertir a Cristo. ¿Qué pasa cuando alguien que se acaba de convertir o no conoce la Biblia se hace pastor o maestro? Envaneciéndose, cae en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pues bueno, nosotros los pastores podemos caer fácilmente en descrédito, muy fácilmente. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Para mantenernos siempre en su palabra y adelante en la obra del Señor. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los congregantes? En 1 Tesalonicenses 5, 12. También Dios les dice a ustedes, ya nos echaron un montón, hermano. Ya les dijimos lo que tenemos que hacer nosotros, pero a ustedes ¿qué les corresponde? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que los tengáis en mucha, ¿qué? No dice en estima, dice en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. O sea, la Biblia dice que ustedes deberían de amar mucho a sus pastores. Nada más oí 3 amenes, gracias a Dios por 3 ovejas que nos quieren, que nos aman, ¿verdad? Pero deben de tener amor por la familia pastoral, amor en mucha estima, dice la Biblia. No en idolatría, hermanos, es muy diferente.
Porque hay gente que idolatra a los pastores, idolatra a cantantes y idolatra a gente que sirve a Dios, y eso está mal, muy mal, ¿no? Un día alguien me dijo: ay, pastor, yo soy seguidor de Armando Alducin, yo lo sigo desde hace 20 años. Y le dije: ¿y no sigue a Cristo? Ah, bueno. Pero es que yo se lo dije porque lo decía pero así con una idolatría, hermanos, que cuidado, ¿verdad? No seguimos al hombre, seguimos a Cristo. Me encantan las prédicas de don Armando Alducin, me encantan las prédicas de Cristian, me encantan las prédicas de Chuy, pero al hombre no lo podemos idolatrar. Y yo amo mucho a Chuy, por ejemplo, a mi papá, a mis pastores. Yo los amo mucho a mis pastores, pero no los podemos idolatrar. Dice la Biblia: tengámoslos en mucha estima y en mucho amor por la obra que ellos hacen. Es una obra difícil, no es fácil. A ver, simplemente les pregunto, ¿saben el cumpleaños de sus pastores? Ah, ¿ya ven? ¿Cuándo es su cumpleaños, verdad? ¿Cuándo es día del maestro? ¿Cuándo es día de eso? Ténganlos en mucha estima, hermanos, sean detallistas con sus pastores. Eso significa de mucha estima, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez mi papá me dijo: me dieron un solo regalo. Y no porque él esperara regalos, hermanos, de ninguna manera. Era día del maestro. Y todavía le tocaba a él, y vivía aquí en México, y tenía como 600 discípulos. Uno solamente se acordó del maestro y lo honró, después de estar 35 años enseñando la palabra de Dios. Tenedlos por mucha estima a sus pastores, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor debe seguir el ejemplo de Cristo. Si Cristo dio su vida por sus ovejas, nosotros también debemos de dar nuestra vida por nuestras ovejas. Hay hermanos que nos dicen: ay, pastor, necesito una consejería, pero usted está muy ocupado. No, hermanos, no es cierto. Tenemos ocupaciones, pero estamos para servirles. Ni David le puede marcar ocupado, ni Cristian, ni mi esposa, ni yo, ni sus esposas. Hermanos, estamos para servirles. Necesitan consejería, necesitan oración, necesitan que oremos por ustedes. Es lo bueno de congregarse. Porque hay hermanos que nos dicen: pastor, nos vamos a casar. ¿Nos pueden casar? ¿Se congregan? No. Oye, no somos curas. Y no casamos tampoco, damos la bendición nada más, pero los que casan es el juez por el civil. Pero vino una pareja, ¿no, David? El otro día, que si los casábamos, que cuánto cobrábamos por casarlos. No se trata de eso, no, ni cobramos. Nosotros trabajamos por ofrendas nada más, por el Señor. El que quiera darnos ofrenda, que quiera darnos, que ni nos tienen que dar nada. Pero si no te congregas, ¿cómo vamos a ir a tu velorio? ¿Cómo vamos a ir a tus 15 años? ¿Cómo vamos a ir a tu boda? ¿Cómo? Si no te congregas, hermano. Es lo bonito de congregarse, que tienes pastores, tienes líderes, tienes quien te visita al hospital, tienes quien esté en los 15 años de tu hija, tienes quien ore por ustedes, quien los ministre, quien les dé consejería. Es parte de la iglesia, es parte del pastorado, es parte de ser miembros de una congregación. Luego tenemos al evangelista. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. El evangelista, y él constituyó unos apóstoles, unos evangelistas. ¿Quién es un evangelista? A lo mejor tú tienes este don y no lo sabes. El evangelista es la habilidad sobrenatural para anunciar las buenas nuevas. La habilidad sobrenatural para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo. De tal manera que produzca convicción de pecado y la necesidad de volverse a Dios. En otras palabras, todos debemos de ganar almas, pero hay cristianos que tienen el don para predicar el evangelio de Jesucristo. Producen convicción al hablar, la gente se convierte,
La gente los escucha, tienen esa habilidad que Dios les dio. Por ejemplo, yo no sé si Timoteo tuviera el don de ser evangelista, pero le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. Y esto lo enseña en 2 Timoteo 4:5, haz obra de evangelista. O sea, no todos los pastores son evangelistas. Yo soy evangelista, Dios me dio ese don de evangelista. Me gusta predicarle a los inconversos, tengo ese don. No todos los pastores tienen ese don. Armando Alducin tiene el don de evangelista, por ejemplo. No quiero decir quién tiene y quién no tiene. Yo te puedo hablar de lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Pero aunque seas un pastor y no seas evangelista, le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista. O sea, predica el evangelio, comparte el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 5 que los apóstoles eran evangelistas, eran maestros y eran evangelistas. Hechos 5:40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el evangelio en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio. Si hay pastores que me están viendo, prediquen el evangelio. Todos los domingos debemos predicar el evangelio. No importa el sermón que demos, tenemos que hacer la invitación a Cristo siempre. Eso es algo que nos enseñó mi papá a todos nosotros, ¿verdad? Los domingos nos dice mi papá, siempre oren por la gente que no ha recibido a Cristo, preséntenles a Cristo, que vengan a los pies de Cristo. Porque hay muchos de ustedes que están aquí sentados que no conocen a Cristo, saben de Cristo, pero no han tenido la experiencia de nacer de nuevo, de pedirle a Dios perdón por sus pecados, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Al evangelio se le llama el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque es un mensaje de reconciliación. Y la Biblia nos dice que también existe otro evangelio que no es el de Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 1:8, dice la Biblia, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare, ¿qué? Otro evangelio, hermanos, ¿hay otro evangelio? Aquí dice que sí, pero no es el de Dios. Dice, si un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y bueno, el día de hoy yo veo que hay pastores, predicadores que están predicando un evangelio falso. Dice la Biblia que aunque Satanás se vista como un ángel de luz, hermanos, aunque se vea la Biblia debajo del brazo, aunque se vea bien peinadito, con su tacuchito, con su corbata, y tenga un gran carisma y llene auditorios, y fuera literalmente un ángel del cielo, que pareciera un ángel del cielo, y está anunciando algo que no checa con la Biblia, sea anatema, es una maldición, no es de Dios. No todo el que está en la televisión, no todo el que tú prendes que está predicando es un mensaje de Dios, tengan cuidado. Hay el evangelio de la prosperidad, que el cristiano tiene que ser rico, que no tiene que enfermarse, que Dios tiene que sanar a todos los cristianos, que somos dioses también los cristianos, y etcétera. Hay tanto evangelio diferente, el evangelio de las obras. Si alguien te enseña que
Para irte al cielo necesitas guardar sacramentos, liturgias, ritos, y no a través de la sangre y la obra preciosa de Cristo, el regalo de Dios, la salvación en Cristo. No es el evangelio de Cristo. Y no solamente en cuanto a la salvación, también en cuanto a muchas otras enseñanzas. El que predica por ganancia deshonesta, el que le gusta el dinero. A ver, echen aquí los de 500, y aquí los de 1000, y aquí los de esto, y pongan aquí el billete porque les va a hablar Dios y les va a decir cuánto tienen que echar en la cubetita. Eso se llama ya manipulación, hermanos. Y hay algo que no está bien con estos hombres. Y se les distingue bien claramente el estilo de vida que llevan, la vida que llevan, el evangelio que predican. ¿Cómo se ha introducido a la iglesia ahora el coaching? Eso déjenlo para las empresas, para los trabajadores, para todo eso. Pero ahora esto está de moda, traerlo a la iglesia. Predicarles a los hermanos un evangelio que les haga sentir bien. Que eres un campeón, que eres un triunfador, que tú todo lo puedes, que tú eres esto, que tú eres aquello. Y sales como pavo real del servicio. En vez de salir así, sales así. Porque el que predica el evangelio, el que predica la palabra de Dios, hermanos, tiene que tocar fibras muy íntimas que se llaman pecado. Adulterio, mentira, robo, homosexualidad. Todos estos pecados los trata la Biblia con dureza. Borracheras, orgías, lascivias. Dios nos trae al evangelio para arrepentirnos de nuestros pecados. Y quiero decir que Satanás tratará de pervertir el evangelio con otro evangelio. Y siempre lo ha querido hacer, el evangelio, la teología de la liberación. Que a través de las armas vamos a ser libres. Y en fin, se han levantado en América Latina un montón de guerrilleros con el evangelio de la liberación. La iglesia debe de ayudar a los evangelistas. Tenemos grupos que van a los hospitales los jueves, los sábados. Todos nosotros tenemos que ayudarlos a ellos que predican. Cualquier grupo de la iglesia que salga a predicar, nosotros como iglesia los tenemos que ayudar. Cualquiera de nuestra iglesia que vaya a Costa Rica, que vaya a África, que vaya a Argentina, que vayan de misioneros, como iglesia los tenemos que ayudar, hermanos. Mientras sea dicho desde aquí del púlpito, recomendado desde el púlpito, participemos todos en las misiones y en el evangelismo. Y finalmente, los profetas. Se me acabó el tiempo, pero como a Chuy le dieron 15 minutos más y yo mando, sí. ¿No que mandábamos todos? También 5 minutos y les digo que es un profeta en la Biblia. ¿Les parece bien? Ok. El don de profecía. El don de profecía. Lo tenemos en Romanos capítulo 12, versículo 6. Estábamos en el hospital viendo a Chuy, mi hijo y yo. Y yo decía, ya son 12:25 y no acaba, 12:30 y no acaba. Ya le iba a decir, Cristian, ya bájalo. Pero no, de veras, me decían que la gente, ustedes estaban recibiendo mucha bendición. Fue de mucha bendición el congreso, ¿verdad que sí? ¿Sí les gustan estos eventos, hermanos? Apóyenos cuando hagamos estos eventos. Viniendo, asistiendo, recibiendo la palabra de Dios. Créanme que vamos a traer siempre pastores que viven en la palabra, que enseñan la palabra de Dios. Chuy es uno de estos pastores que tanto honramos nosotros. Dice en Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ahí está el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahora, ¿habrá que tenemos en mente el don de profecía como alguien que profetiza, que predice, que dice Dios me dijo y que vas a hacer esto y aquello? Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios 12:10.
Aquí está hablando de los dones espirituales. Dice, otro tiene don de hacer milagros, otro profecía, se vuelve a repetir, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, vamos a 1 Corintios 14, 1, un poquito más adelante. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, vean cómo dice Pablo, sobre todo que profeticéis, o sea, todos ustedes que profeticen. Ahora este versículo lo han malinterpretado iglesias porque de repente están en la iglesia y se levanta la hermanita a profetizar. Y se levanta el hermanito a profetizar. Y Dios dice, y todos callan, porque como dijo, Dios dice, hay que escuchar. Y si la hermanita viene en la carne y no fue quien Dios dijo, pues ya lastimó a media congregación. Versículo 3. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas tres forman parte del que profetiza. El que profetiza edifica, exhorta y consola. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, no edifica a nadie. Estar oyendo a la gente hablar en lenguas no edifica nada. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque él hablaba en lenguas. Y como dijo Moisés en el Antiguo Testamento, es muy famoso este dicho, quisiera que todos fueran líderes o jueces. Pablo dice, quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y de esto vamos a hablar de las lenguas, todos se los voy a explicar de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es la profecía? Apunte. Es la habilidad sobrenatural para recibir y transmitir la revelación de Dios a los hombres. Es la habilidad sobrenatural para recibir y transmitir la revelación de Dios a los hombres. Es la habilidad sobrenatural para recibir y transmitir la revelación de Dios a los hombres. Escuche bien, en el Nuevo Testamento un profeta nunca anunció el futuro. No es para anunciar el futuro. Dios me dijo, y me han tocado grupos así, Dios me dijo, y una vez me señalaron a mí, me dijeron tú, y todos, yo, todos queríamos que fuéramos yo, Dios me, tú, yo, sí, tú, y me pongo de pie. Pues yo era más ignorante de la escritura, se me empezó a profetizar y yo empecé llore y llore. Ay, Dios me habló, Dios me dijo que me iba a las naciones y que esto, digo, no conocía las Sagradas Escrituras. Eso no es la profecía, hermanos. ¿Sí? En el Nuevo Testamento el profeta no anuncia el futuro. En el Nuevo Testamento el profeta es el maestro predicador que exhorta, edifica y consuela. El profeta es el predicador que exhorta, edifica y consuela. Lo dice 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres, no predice el futuro, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Predicando, profetizando. Es lo que estoy haciendo. Porque este es un libro profético. Y al enseñar la Biblia, estoy profetizando. La misma Biblia dice que estemos atentos a ella como una antorcha que alumbra. Tenemos el libro profético más seguro al cual estaría bien que pusiéramos atención como una antorcha que alumbra a todos los que están en casa. ¿Cómo sabemos que la Biblia es un libro profético? La misma Biblia nos los enseña. Dios ya no da nuevas revelaciones a los hombres. La revelación de Dios ya se terminó. Cuando la Biblia se terminó de escribir, ya acabaron las revelaciones
sobrenaturales de Dios a los hombres. Ahora, Dios nos habla a través de la Biblia, hermanos. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, perdón. Dice, toda la escritura, toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía, ¿de qué? De este libro. Esto es un libro profético. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que podemos ver nosotros que la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento. Apúntenle en Deuteronomio capítulo 18, que ya no me da tiempo de leer estos versículos. Deuteronomio 18, Deuteronomio 18 del 18 al 22 nos habla de distinguir a los falsos profetas. Los profetas, nos dice la Biblia en Hechos capítulo 15, en el versículo 32, nos habla de dos profetas y dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, de la palabra de Dios. La profecía, hermanos, es la habilidad, como en el Antiguo Testamento, de los profetas de declarar un mensaje de Dios a su pueblo. Siempre que Dios le dio una palabra a un profeta en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, era para declarar algo de su palabra que quedaría grabado en su palabra, en la palabra de Dios, y esa palabra se convertiría en palabra profética para nuestras vidas. No, Dios me dijo que tú vas a hacer esto o aquello, o inventar algo que Dios no me ha dicho y lastimar al pueblo de Dios, manipulando, tergiversando la palabra de Dios. Todo lo contrario, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido, lo que es un pastor, lo que es un maestro, lo que es un evangelista, lo que es un profeta. Pero hoy, Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, que la palabra es la revelación de Jesucristo mismo, Logos, la palabra viviente de Dios. Señor, tú manifiestas tu voluntad a través de tus escritos en la Biblia, a través del estudio de tu palabra, a través de la meditación, a través de la declaración de tus dichos, de tus versos, Padre, para nuestra vida. Hoy no quisieras entregarle tu vida a Jesús, a Jesucristo, y abrirle tu corazón y creer en Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. Yo te invito hoy a que creas en Jesús, le entregues tu vida a Jesús, le abras tu corazón, le pidas entrar a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Así dile desde tu lugar, entra a mi corazón, te recibo en mi corazón como mi Señor, mi único Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra.